Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. En este caso, nos vamos con la NBA. Es que tenemos a un invitado muy especial. Él es Andrés Monge, lo conoceréis porque es comentarista Movistar Plus de la NBA, pero también anteriormente, pues, con su podcast El Reverso, con el que sigue, también en Gigantes y bueno, un todoterreno de esto del baloncesto. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas, Andrés. Un auténtico placer tenerte aquí. Un lujo, de verdad, aceptar esta entrevista para charlar un poquito de lo que más nos busca, de baloncesto, de todo lo que se nos viene, de tu trayectoria un poco, para conocerte un poquito mejor, los que no te conozcan, y los que te conozcan también. Y un poquito para tener unas poquitas reflexiones, que siempre nos gusta tener reflexiones interesantes sobre el básquet, hacia dónde va, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, un poco. Gracias, Andrés. Nada, es un auténtico gusto, ya te digo. Estar aquí, charlar con vosotros, poder compartir un ratito y siempre que sea para hablar de baloncesto y demás, ya sabéis que yo estoy encantado, cedo fácil. Pues nos lo vamos a pasar muy bien aquí, pero antes de nada, si os lo queréis pasar bien y disfrutar de toda la NBA, NFL, entrevistas, cine y muchas más cosas, suscribiros al canal American Screen Sports, que estamos a tope, creciendo y bueno, os queremos ahí con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales también, comentar, likes, todo lo que queráis. Que gracias a, a vuestro apoyo, pues aquí seguimos, aquí seguimos. Y ahora sí, Andrés, pregunta obligada. Es, ¿cómo empezaste en esto del mundo del baloncesto? ¿Qué te enganchó? ¿Desde cuándo te gusta el baloncesto? Bueno, me gusta desde muy, muy pequeño. Siempre cuento eh, la anécdota más bien de que lo primero que me enganchó visualmente fue ver a Grant Hill en los Pistons. Yo era pequeño y el seguimiento era mucho más complejo en aquella época, pero bueno, siempre me gustó muchísimo el deporte y comunicar. Al final puedo decir que soy periodista prácticamente por vocación y me gustaba mucho el fútbol de pequeño, me sigue gustando mucho el fútbol, consumo mucho fútbol, pero el baloncesto, la verdad, tuve como un enamoramiento, ¿no? A partir de ver la figura de Grant Hill, cómo se movía, bueno, cómo competía, lo plástico que era, lo elegante. A partir de ahí empecé a seguir mucho más la liga, bueno, con más atención, con más dedicación. La llegada de Pau Gasol, indudablemente, supuso un plus bastante importante ahí. Y a partir de ahí, yo diría que adolescente, ya pues me encaminé muchísimo al baloncesto, ¿no? Empecé a seguirlo de forma mucho más seria y siempre me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho comunicar y sobre todo analizar. Desde que era pequeño, pues el interés que yo tenía era no tanto ver las cosas que también, sino intentar entender por qué sucedían las cosas en el deporte, ¿no? Ese ha sido siempre mi gran foco y poder compartirlo. Y a partir de ahí, bueno, pues estudié periodismo aquí en Madrid, yo soy de fuera, vine aquí a estudiar y a partir de ahí, pues una carrera muy larga, ¿no? Una carrera de fondo, como es el periodismo, muy complicada, muy desagradecida en muchos casos, pero yo soy un afortunado en ese sentido, ¿no? He tenido la fortuna de poder trabajar en distintos sitios, poder aprender muchísimo y bueno, pues que vayan llegando las oportunidades, que al final uno se va intentando trabajar al menos, ¿no? Es complicado que lleguen, pero bueno, intentar aprovecharlas. Bueno, Andrés, a mí lo que como ya nos has contado un poquito esta idea de por qué te enamoraste de la NBA, Grant Hill, aquella época de los 90, pero ya me Vaya gustaría entrar jugador, en, vaya jugador. sí, las lesiones, las lesiones. Pero mi pregunta ya es encaminada un poquito a la figura del periodista, ¿no? Como acabas de decir, lo complicado que es el mundo del periodismo, y en la actualidad actualmente es muchísimo. Y esta entrevista encima va a servir muchísimo para los que nos vean de chicos jóvenes que quieran ser periodistas deportivos, ¿no? Ujú. Pero mi reflexión es sobre hacia dónde va el periodismo en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando te veo, mis sensaciones de relax, de tranquilidad, cuando te veo comentar y analizar partidos. Eh, Ujú. Tu forma de llevarlo, tu forma de contarlo. Y como has comentado que te gustaba el fútbol, sabes que el fútbol es mucho más loco, más, bueno, más Ujú. bullicioso, ¿no? Y es una Ujú. reflexión que tengo. A nosotros nos da la sensación de que el mundo del baloncesto, los comunicadores de baloncesto, en general, sois mucho más tranquilos, más reposados. ¿A qué se debe eso? ¿Qué son los horarios que tenemos de noche que estamos ya todos dormidos? ¿O simplemente es otro trato, otra forma de llevar las cosas? No sé si me explico lo que te estoy explicando un poquito. Sí, 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 Porque vemos a un perfectamente. Anthony Daimiel. Sí, tenemos a un Anthony Daimiel que es igual de gran Totten, considerado uno de los grandes periodistas posiblemente de este país en todo ámbito,
y, no y nunca oís polémicas, algarabía ni nada. Es otra forma. ¿Cómo ves esto, Andrés? Yo creo que influye mucho, fíjate, el hecho de que el baloncesto siga siendo un deporte de nicho en comparación con lo que es el fútbol. El fútbol, cuando alcanzas tal grado de masa eh, y llegas a tanta gente, tanto público, es mucho más fácil tocar los extremos. En baloncesto tiene un público muy amplio, pero sigue siendo un público de nicho en general. Es decir, la gente que de verdad sigue el baloncesto es una gente pues, que específicamente consume esto. El fútbol le llega a todo el mundo, quiera o no, prácticamente. Baloncesto no, baloncesto como otros deportes, ¿no? Entonces, seguramente es el deporte más grande quitando el fútbol. Pero claro, el fútbol se lleva una cuota tan grande de la tarta que podríamos considerarlo un deporte de nicho. A partir de ahí, yo creo que va un poco en la línea de cada profesional o de lo que haya surgido antes y pueda servir como modelo. Creo que Anthony es un modelo en ese sentido por lo que ha transmitido, por lo que sigue transmitiendo, pero indudablemente creo que va un poco en cada línea personal. Sí estoy de acuerdo en que el hecho de ser un deporte o un tratamiento más pequeño, un deporte más de nicho, tiene o va asociado un poco más a cierto grado de profundidad, a cierto grado de análisis, o cierto grado de seguimiento mayor que te hace pues no llevarte las manos a la cabeza o no dejar que lo pasional, que lo emocional sobrepase todo, ¿no? Hay casos y casos, ¿eh? Igualmente son formas de hacer periodismo también, y también nos encontramos en una etapa que quizás por la ebullición de las redes sociales o por lo que vende, por lo que se consume, los famosos algoritmos, pues vende mucho más precisamente lo histriónico que lo estable, ¿no? Pero bueno, a partir va ahí en la línea de cada medio o de cada profesional, pues hacer las cosas según convenga, ¿no? Yo siempre he tenido claro que al final quería hacer las cosas con una marca de tener una estabilidad y de tratar de aportar un rigor, una profundidad, un tratamiento serio. Eso no quita que se pueda tratar el baloncesto de forma didáctica o acercarlo al gran público, pero siempre desde un tono riguroso, diría yo, ¿no? No se puede bromear, pero no se puede frivolizar demasiado, ¿no? Porque al final estamos haciendo un trabajo profesional. Pero sí estoy de acuerdo, ¿no? En lo que comentas de que quizás el baloncesto tiene un tratamiento un poco más estable que el fútbol, pero también te digo una cosa, lo que llega al gran público seguramente es ese tratamiento histriónico en muchas más ocasiones, pero yo conozco muchos medios, muchos compañeros, muchos amigos que hacen fútbol y hacen un tratamiento, pues salvando las distancias, similar al que podemos hacer Anthony, al Sí. que, al que puedo Ujú. intentar hacer yo, al que puedo intentar hacer Gonzalo Vázquez, al que puedo intentar hacer una larga nómina de profesionales, te podría decir muchísimos también, ¿no? Nacho Losilla, Sergio Rabinal, es decir, hay muchos profesionales que hacen ese mismo tono, es decir, porque consideran que el rigor es lo más importante. Pero desafortunadamente, como casi siempre, lo que vende más suele ser lo que llama más la atención de una forma histriónica y bueno, pues es el mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? La era en la que ha tocado vivir, porque al final para la gente es más fácil, ¿no? Es más fácil cuando hay un poquito de ruido que gires la atención hacia ahí que si te cuenta las cosas de un modo un poco más pausado. Andrés, es una cosa ligado con esto. A ver, porque para diferenciarse del fútbol me imagino que no, pero en Movistar Plus, ya si entramos ya en cómo es trabajar en Movistar Plus, me imagino que no os impondrán, tenéis que hacerlo de esta manera, ¿no? No os dirán, tenéis que hacerlo No, de esa no, manera sosegada, tranquila, sino que no, es no. algo que vosotros decidís por cuenta propia, que no es algo que os dicen, no, se hace así y ya está. No, 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 en absoluto, en absoluto. Ahí cada profesional tiene libertad. Se- 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 es que yo creo que se debe dar por hecho, ¿no? Cuando tú estás en una empresa, estás haciendo un trabajo con ese grado de responsabilidad, además, yo creo que tienes que ser profesional, ¿no? Es que yo no concibo el oficio de otro modo, ¿no? Entonces, a partir de ahí no te dan ningún tipo de... Cada profesional tiene su propio registro y aunque tengas ciertas similitudes con otros, pues cada uno tiene su estilo o sus preferencias o sus formas, no es normal, igual que los narradores, ¿no? Los narradores también, yo he tenido la fortuna de trabajar con muchísimos de allí, son todos fantásticos, pero cada uno tiene su estilo, ¿no? Entonces, pues al final tienes que adaptarte a la figura de cada narrador porque la idea que yo tengo también, pero es personal, es decir, es que cuando tú estás en una transmisión lo que tienes que hacer es la mejor pareja posible, ¿no? La mejor química posible para poder dar el mejor producto, ¿no? Sea el narrador de un modo o sea el narrador de otro, ¿no? Al final es un poco la comunión entre narrador y analista lo que hace la retransmisión, ¿no? Que es lo que llega al otro lado. Pero no te dan ningún tipo de pauta porque al final va un poco en tu registro, ¿no? En tu profesionalidad hacerlo.
Pues ahora siendo un poco contradictorios a lo que estamos hablando, Andrés, confiésanos cuál es tu equipo NBA y por qué otro jugador favorito. Bueno, equipo, la verdad, siempre he sido mucho más de jugadores. Siempre he sido mucho más de jugadores. He seguido, entonces, claro, es cierto que inevitablemente sigues a los equipos de esos jugadores, ¿no? Pero, por ejemplo, pues podríamos hacer un salto en el tiempo, ¿no? De hacer un Grant Hill, Steve Nash, Pau Gasol, Stephen Curry. Bueno, podríamos hacer, pero es que son ¿No muchísimos. tienes un Además, equipo como he tenido. de habilidad? No, este es mi equipo o no. Como, Vas yo según. tengo este, Andrés, o sea, ya lo puedo decir, yo tengo este. Sí, yo te veo, te he visto desde el primer momento Yo soy de además, Lakers. pero sí, al final le cojo simpatía a muchos equipos, la verdad, Sí, porque, bueno, pues por distintos motivos, ¿no? Le tengo mucho cariño a los Knicks porque también cuando estuve allí en Nueva York y demás, pues cubriendo, pues al final una pequeña parte de ti se queda allí, ¿no? Ahí Entonces, abarca pues tanto le además coges que te mucho obliga cariño. casi. Sí. Entonces, pero bueno, ya te digo, hay muchos equipos. Afortunadamente para mí siempre lo digo, ¿eh? Y se lo digo a mis compañeros, a mis amigos también, digo, yo no sufro con la NBA. Es que o sea, no tengo ningún tipo de sufrimiento con que gane uno, con que gane otro, porque y es mucho más satisfactorio, mucho más feliz, porque es duro, ¿no? Cuando te implicas tanto emocionalmente, al final, pues lo vives de un modo en el que te acaba afectando, ¿no? Y a mí, en ese sentido, el hecho de haber seguido jugadores pues quizás me ha podido beneficiar incluso, ¿no? Porque no tengo el tratamiento de sufrimiento, ¿no? Sobre todo ese apego emocional, ¿no? Que sí te puede condicionar un poco. A mí en ese caso, ya te digo, mucha simpatía por muchos jugadores y son muchísimos además. He dicho los cuatro o cinco quizás más representativos, pero gane Yo, el que gane, voy a estar contento. yo con el paso de los de lo años me que. ha pasado lo mismo, tanto en baloncesto como en fútbol americano. Me he ido haciendo más de jugadores, todavía Mm. sintiendo los colores, Sí, digamos, pero con más jugadores. sí, los que nos conocen, los que nos ven aquí en American Screen Sport, ya sabes que no sufrimos tener nuestros equipos, pero no sufrimos, somos como tú. Intentamos, bueno, relativizar todo un poco, ¿no? Porque Claro, al final esto es un ocio, es una diversión y de eso se trata un poco, ¿no? De exacto. entretenernos y disfrutar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Al final. ujú, Yo entiendo que mucha gente también, creo que el proceso más natural seguramente, porque somos más impresionables cuando somos más jóvenes, seguramente pues te acabas ligando a algo, seguramente por el impacto de un jugador, por lo que sea. De hecho, pues hay muchos jóvenes que a lo mejor tienen el recuerdo de Iverson o muchos jóvenes que tendrán el recuerdo de Curry ahora o el de LeBron, ¿no? Jugadores quizás un poco más icónicos, más de culto, Carmelo Anthony, no sé, hay muchísimos sí, casos, ¿no? ujú, O a Isaiah Thomas en los 80, ¿no? Es decir, hay muchos casos, ¿no? Pero luego, conforme te vas haciendo más mayor, pues quizás te va gustando más el juego y seguramente hay muchos aficionados que se acaban haciendo de algún equipo, ¿no? Y yo creo que es el proceso un poco más común, aunque hay gente que desde un principio pues se hace de algún tipo de equipo, ¿no? Hay mucha gente de los Tetis, por ejemplo, porque han vivido la época de los 80 y les ha conquistado, o de los Bulls, fíjate, de los Bulls por la era dorada con Michael Jordan y con Phil Jackson, y luego, pese a que no han tenido mucho éxito después, siguen siendo los Bulls. Yo creo que lo más natural es que cuando eres más joven te impresiona más un jugador, algo, y a partir de ahí empiezas a A seguir engancharte el de verdad al equipo, sí. juego. esta reflexión que estás teniendo, Andrés, me gusta muchísimo porque precisamente estos días he estado hablando con personas sobre gente que les gusta el baloncesto, bueno, lo ven un poco más ajeno por horarios, etcétera, pero me comentan que a veces están un poco frustrados porque no sé si es una referencia porque a veces cuando eres más joven, pues lo que dices, te impresiona más ver algo, ¿no? Pero que como que en esta NBA actual faltan esos jugadores tan icónicos que estamos viviendo aún, pues de lo que has comentado aún, Stephen Curry, estamos viviendo lo de LeBron James, etcétera, pero parece que las nuevas generaciones jóvenes no, no, marcan tanto. Entonces, ¿qué piensas tú de esta reflexión un poco? ¿O es un poco del momento ficticia? ¿Cómo lo ves? ¿O crees que estos jugadores a mí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo actualmente. No sé si llegará a ser una superestrella o no, pero me encantan jugadores como Kate Cunningham o la Melo Ball. Aún no han hecho nada en la NBA. No son, digamos, nadie, entre comillas. Son chicos con un potencial tremendo, pero da la sensación de que no se pueden convertir en lo que es un Curry. Y yo, por hacer un inciso mío personal, creo que Curry, por ejemplo, sus 3 o 4 primeros años tuvo muchas lesiones, por ejemplo, y no Ujú. parecía que iba a ser lo que se ha convertido. Eso le explico a la gente. ¿Tú cómo ves esta reflexión un poco? Yo creo que está muy condicionada por el factor nostalgia. Es decir, lo que uno ve cuando es joven tiene un peso inigualable, inigualable, ¿no? Esto afecta a todo el mundo, a todos los sectores, además. Yo creo que
bastaría escuchar a exjugadores profesionales, muchas veces en la NBA es un gran caso, ¿no? A casi todos los exjugadores profesionales parece que les parece mal la NBA actual. O los jugadores actuales no son tan buenos, quizás como éramos nosotros, o no son tan duros como éramos nosotros, ¿no? Parece que hay Ujú. que resaltar un poco lo que uno vivió para darle un valor extra, ¿no? Yo, sinceramente, de forma natural me sale respetar al 100% cada época, porque cada época es muy diferente de las otras. Es cierto que para mí el factor emocional, nostalgia, tiene muchísimo peso al hacer esas reflexiones, ¿no? Luego tú puedes razonar por qué te gusta más una que otra, eso es perfectamente lícito, ¿no? Pues mira, es que ahora eh, la defensa tiene mucho menos impacto porque por X, pero no, tampoco puedes decir un razonamiento vacío de decir, no, es que ahora no se defiende o ahora no tal. No, mira, es que las normas han cambiado lo suficiente como para que ahora sea mucho más complejo defender. O ahora los jugadores tienen una gama técnica de recursos que era absolutamente impensable hace 25 años. Ahora casi cualquiera te tira un triple sobre bote desde Ya. 8 metros. Esto era impensable antes. Eso estira la defensa una barbaridad. Ahora se obliga a defender al rival muchísimo más espacio que nunca antes. Es decir, hay muchos factores que condicionan o eh, no se puede lograr defender de forma tan efectiva con las manos como antes. Es decir, hay un sinfín de factores que te ayudan a explicar ciertas cosas. Pero a partir de ahí, yo sí que creo que hemos estado viviendo una época en cuanto a talento sigue estando vigente, muy difícil de igualar en cuanto al término medio del nivel de talento, ¿no? Y cuando pasen 20, 25 años, como suele suceder en casi todos los apartados de la historia del deporte, es cuando se le da verdadero crédito a lo que ha pasado, ¿no? Dentro de 25 años la gente dirá los nombres de LeBron James, de Stephen Curry y de Kevin Durant y parece que se parará el tiempo, ¿no? Y cuando los estás viviendo parece que se te olvida o lo normalizas o le restas importancia, ¿no? Estamos viviendo épocas de jugadores que han cambiado la historia. LeBron es uno de los más grandes siempre, Curry ha cambiado la forma en la que se juega el baloncesto. Bueno, en fin, podríamos seguir, ¿no? Pero sí que a mí no me gusta la reflexión vaga, sobre todo, ¿no? Entiendo todo tipo de opiniones y las respeto, ¿no? Hay gente que puede estar mucho más ligada al baloncesto que se practicaba en los 90, baloncesto más duro, un baloncesto más de trincheras, baloncesto más batallador, Sí. Ujú. las series del este en aquella época, ¿no? Hay gente a la que eso le encanta, yo respeto profundamente, ¿no? Porque es un estilo, oye, cada uno pues tiene sus propios gustos, ¿no? Pero el llevar ese terreno quizás a descalificar, entre comillas, otra época porque no es lo suficientemente buena, porque no se hace esto, yo creo que cada época es distinta, está en sus circunstancias y ahora mismo tienen unas circunstancias muy claras también que Parece, desembocan desde algunos problemas, ¿no? Es Parece decir, que por estamos ejemplo, si nos... en una guerra continua, ¿no, Andrés? ¿No? Porque parece ese debate, ¿no? Esa gente más clásica del, como has dicho, de los años 80, 90, que ya no ven NBA, otros que llegan a la NBA y siempre hay el típico comentario, ¿no? Es que ya no se defiende en la NBA o ya eso ya no es baloncesto. ¿Cómo intentar convencerles de que eso no es cierto, que son las circunstancias y son las sensaciones un poco? Mira, leía hace muy poco en referencia, es otro tema, pero también relacionado con esto, igual con la dureza, y es una reflexión que yo sí que he tenido. Steve Van Gundy hace unas declaraciones hace muy poco, estos días, que qué está pasando en la NBA con tantas lesiones, mientras que en aquella época, en los 80, en los 90, él hacía un símil de que los jugadores iban al gym y levantaban 4 pesas tal, y parecía que eran más resistentes. ¿Es algo actual o es un poco de desidia? Porque sí que es cierto, yo lo comentaba con mis compañeros de programa, que sí que es una reflexión de que los últimos jugadores, sobre todo americanos, que han llegado al draft, están teniendo muchas lesiones en los últimos años. Caso de Zion Williamson, Sí. que está todo el día lesionado, que Cody parece que ya ha conseguido ya no lesionarse, pero estuvo también una temporada. La Melo, que he puesto de ejemplo, también se lesiona. Que Ujú. es una casualidad o tiene algo que ver con el juego o con las formas actuales de llevar el deporte? ¿Tú cómo ves eso? ¿Has pensado en eso un poquito? Sí, creo que al final influyen muchas cosas, ¿no? Yo creo que el ritmo físico, hay ciertos estudios sobre esto, ¿no? Ciertos analistas han reflexionado un poco más en esto también. Nosotros en el reverso hemos contado algunas cosas también, ¿no? Eh, el, el nivel no, pero el ritmo, la obligación física del jugador actual en cuanto a cobertura de espacios, explosividad y demás es totalmente diferente a lo que había antes. Es decir, antes te pones un partido de baloncesto de los 80, ni que decir ya de antes, y es otro juego.
Es decir, estamos Muy hablando de lento, baloncesto, muy lento, muy pesado. pero es que es otro deporte. Es decir, Ujú. la velocidad, las coberturas de espacio simplemente, es decir, como en los 80, antes de que llegara el triple, no existía el triple, todos los jugadores se concentraban en un área mucho más pequeño. Ahora tú obligas a gente de 2'10", porque cada vez los jugadores son más grandes, más coordinados, se les exigen hacer más cosas, a llegar a 8 metros y a recular a 2 y a volver a salir. Entonces, claro, es que estamos hablando de esfuerzos totalmente diferentes, ¿no? No es una cuestión de que antes los jugadores fueran más duros, que iría un poco en cada caso, ¿no? Habría jugadores muy duros, Ujú. pero es que las obligaciones físicas de los jugadores de ahora no tienen comparación con ninguna, ¿no? Pero, El calendario actual, ¿se siguen jugando 82 partidos? Sí, incluso hay muchos mejores medios para tratar a los Exacto. jugadores Ujú. y para cubrir todas esas necesidades físicas, pero el esfuerzo físico no tiene ningún tipo de comparación porque a niveles de ritmo, explosividad, esfuerzos, es que tú te pones un partido y te salta a la vista, no es ni necesario, ¿no? Ver, decir, pero este hombre de 2'10", ¿por qué tiene que llegar a tantos sitios en defensa una y otra vez y correr la pista mucho más? Es que no hay tipo de comparación. Es cierto que ahora hay muchos mejores medios también, ¿eh? Ahora, en cuanto a recuperación, en cuanto a tratamiento, medicina deportiva, ciencia deportiva, hay muchos más medios, pero es que el calendario para mí es una locura, pero no solo en baloncesto, en cualquier tipo de deporte es un despropósito movido por el negocio, Ujú. indudablemente, y la necesidad o la codicia de intentar hacer más dinero por todos lados. Pero el calendario para el deportista profesional es una auténtica salvajada, no tiene ningún tipo de sentido y las pruebas desafortunadamente las estamos viendo, ¿no? Los jugadores cada vez tienen que restringirse más o las franquicias le restringen para que puedan llegar medianamente bien o sanos a las fases decisivas de la temporada, ¿no? La temporada de NBA es larguísima y es insostenible estar a este ritmo o tener noches de descanso, entre comillas, ¿no? Antes, bueno, es que este jugador luego se les estigmatiza porque las redes sociales son carnívoras, son caníbales, ¿no? Entonces te cogen un clip de un jugador no defendiendo y automáticamente ese jugador ya no defiende y no ha defendido en su vida, ¿no? Y es un poco injusto, ¿no? Pero es una época difícil en cuanto a la gestión física, gestión atlética, porque ya te digo, es totalmente imposible, aunque seas un superatleta, mantener esfuerzos de pico durante 6 7 meses. Lo de LeBron James es una locura, ¿no? es loco, sí. Y Andrés, una cosita. Estás hablando del calendario para los jugadores, que es un calendario de locos, pero a mí esto me crea mucha curiosidad. No solo para los jugadores, también para los periodistas, los comentaristas. En este caso, tú, que formas parte de Movistar Plus. ¿Cómo, vamos a poner un ejemplo, mes de enero, febrero, un martes por la noche, y te toca comentar, por ejemplo, a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, yo qué sé, un San Antonio Spurs, Charlotte, Portland o o Charlotte. Portland, o cualquier cosa así. ¿Cómo? Porque hemos hablado durante el programa, durante la entrevista, de que, pues sí, hay que divertirse, hay que pasárselo bien. ¿Cómo vendes ese producto al espectador para decir, mira, os lo vais a pasar bien viendo este partido, vais a disfrutar, o lo que sea? ¿Cómo lo vendes? Porque no es un Boston Celtics, no es un Lakers, no es un Knicks, no es Ujú. un Warriors, etcétera. Ya me entiendes, vamos. Sí. Bueno, tiene que existir una predisposición, ¿no? del que está al otro lado para ver ese partido. Eso por un lado, eso es absolutamente inevitable. Y nosotros lo que podemos hacer es intentar crear una buena experiencia para el usuario mientras estamos dando el partido, ¿no? Existen múltiples formas. A partir de ahí, lo más importante, lo que más suele facilitar es el propio partido, ¿no? Si tú tienes un buen partido acaba dando no igual, pero casi igual los equipos involucrados, ¿no? Porque al final el partido, si es emocionante, si tiene buenas actuaciones individuales, si hay espectáculo, pues casi que se vende solo, ¿no? Pero luego, te digo, existe un grado de predisposición del otro lado amplio y luego una vez estás dentro, pues nosotros intentamos hacer nuestro trabajo también, ¿no? Que es contar lo que ocurre e intentar acercarlo. Pero es evidente, ¿no? Que además con los horarios hay muy poca gente. Hay gente, ¿no? La gente que trabaja de noche, a mí me escribe mucha gente que trabaja de noche, oye, mira, hoy te he visto tal, no sé qué, fenomenal, ¿no? Pero a lo mejor es gente que está mucho más encaminada a eso, pero es muy difícil que tú a un ciudadano de a pie que madruga le digas quédate a las 2 de la mañana a ver a Portland, cuando a lo mejor te da igual Portland, porque claro, es muy complicado, ¿no? No es una cosa que tú estés haciendo zapping o que puedas, sino es algo mucho más específico, ¿no? Ahora también se consume mucha NBA también a posteriori, porque existen Claro. mucho más medios, ¿no? Para poder hacerlo. Con el Eso Game facilita Pass, también el etcétera. hecho de que nos vean o nos sigan, pues a lo mejor al día siguiente, ¿no? Y es totalmente lícito también, ¿no?
Pero ya te digo, a la hora de vender eso es mucho más complicado siendo los horarios que son y no existiendo una predisposición que con otros tipos de registros, ¿no? Pero existe mucha gente que sigue a fondo esto, afortunadamente, y nosotros lo que podemos hacer, sobre todo nuestra labor o mi labor en concreto, es una vez comienza el partido, que te guste la experiencia, ¿no? Ahora, a partir de ahí, para que te enganches al partido, nosotros podemos hacer, pero no es tampoco nuestra principal función, ¿no? Nuestra función es, una vez comienza una retransmisión, que tú te quedes o que te guste o que aprendas algo o que sientas inquietud por algo o que te maraville algo, ¿no? Pero tienes que Hablan- estar predispuesto a ello. Hablando de eso, Andrés, ¿cuál es la preparación previa del partido? ¿Lo preparas con el narrador? ¿Lo preparáis aparte? ¿Tienes alguna preparación específica para todos los partidos o un poco sobre la marcha? Cambia según la persona con la que estés. Bueno, yo tengo una preparación siempre fija, ¿no? Desde siempre, desde que entré, este es el sexto año, y bueno, yo tengo una especie de planning para cada equipo además, para cubrirlo la forma más específica posible y luego cada partido, ¿no? Pero bueno, tengo un tratamiento pues a nivel estadístico, a nivel de actualidad, tengo un apartado para cada jugador que está involucrado en ese partido, pues tengo ciertas cosas sobre él, tanto a nivel estadístico, a nivel humano, de historia, por si hay que contar algo de él. Bueno, al final es un tratamiento riguroso. Tengo una especie de planilla, ¿no? Digamos, para todos los equipos y la voy actualizando, ¿no? A medida que voy haciendo partidos. Tengo el calendario, dispongo el calendario con cierto margen de antelación, con lo cual me puedo ir preparando. Y una vez estás allí con narrador, pues luego ya es muy natural, ¿no? Porque al final cada uno prepara el partido por su cuenta y luego unes y creo que queda mejor así, ¿no? No es tan rígido. Pero sí, a nivel de preparación, al menos yo conozco allí, es una preparación exhaustiva, porque, bueno, estás ahí, ya te digo, es un trabajo y para mí es que al final es una responsabilidad muy grande, es un honor, es un privilegio y me lo tomo como tal, ¿no? Y ya te digo, un partido que a las 3 de la mañana pueda ser menos mediático, para mí es igual de importante. Yo siempre digo que afronto cada partido como si fuera el séptimo de las finales, porque para mí lo es, ¿no? Estar ahí teniendo la oportunidad de hacer eso, Buena para mí es filosofía, sí. una obligación de, mejor, por cuestiones de horarios o de seguimiento, se da muchas veces, imagínate, ¿no? Se da muchas veces a los Knicks o se da Ujú. muchas veces a los Celtics. Pero a lo mejor a los Blazers, mira, yo a los Blazers les di esta semana, pero no les había dado en todo el año. Pero claro, yo siempre que sucede eso me pongo en la piel del aficionado a los Blazers que está esperando a que les des un partido. Y para Claro. mí tiene un valor muy, muy grande, ¿no? Porque ese aficionado está Mayor esperando incluso. que le des un producto de calidad y es lo que intentas hacer, ¿no? Entonces, no por el hecho de ser un equipo menor vas a prepararte el partido peor, ¿no? Entonces, yo creo en esa responsabilidad y a partir de ahí pues me lo tomo. Pero sí que es un seguimiento eh, yo, para que te hagas una idea, llevo mucho, mucho contenido que luego no puedes ofrecer todo ni debes, ¿no? Porque tampoco vas a hacer Sí, ahí saturar. una avalancha, pero sí que me gusta ir Todo en un preparado partido ahí, por si pum. sale algo. Y Claro, Andrés, sí, pero hilando con esto que nos estás comentando, ¿cómo fue esa llamada de Movistar? ¿Tú soñabas con estar ahí narrando partidos? Me imagino que tendrías tus referentes y siempre, la escuela, yo siempre comentamos aquí en este programa, la escuela de Movistar en general es magnífica en todos los sentidos y en tu tono de llevar el deporte pues encajas muy bien. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo entraste y qué supuso para ti? bueno, la verdad es que no lo esperaba en absoluto, nunca no lo he esperado. De hecho, un año antes empecé a hacer contenido audiovisual en YouTube, pero de forma eh, pues autodidacta prácticamente para aprender, ¿no? Porque no había hecho ese registro y tenía ganas. Yo siempre he tenido presencia en medio escrito, en medio radio, medio podcast, pero no había tenido la oportunidad de trabajar o de hacer medio audiovisual. Y quería aprender medio audiovisual, porque creo que es un registro distinto y que tiene características distintas que no había podido trabajar y Iba quería bastante bien, la aprender, ¿no? verdad. Entonces, sí, lancé un canal para hacer un contenido que yo hacía a nivel escrito y a nivel radio y siempre cuento que yo era el perfecto ejemplo de anti-youtuber en YouTube, porque yo no seguía ningún tipo de actualidad, hablaba de lo que yo quería, tono muy analítico. Entonces, claro, eso en YouTube, como comprenderéis, no vende demasiado, Sí. ¿no? Pero tuvo muy buena acogida, mucho éxito, la verdad, para la periodicidad que yo tenía, ¿no? Yo hacía a lo mejor un vídeo cada 3 semanas, ¿no? Cuando ahí lo que esperaba es actualidad, día a día, día a día.
pero bueno, y al final de esa temporada yo estaba bastante contento con lo que podía hacer y con lo que podía ir aprendiendo. Ya te digo, mi propósito ahí era aprender el medio, no tenía ningún tipo de otra inquietud más allá porque no veía posible quizás otro escenario, pero al final de esa temporada al inicio de la siguiente fue cuando se presentó la oportunidad, porque había un espacio en Movistar, estaban buscando un comentarista y entre yo creo que varios nombres que pudieron pensar, pues uno era yo. Entonces yo fui ahí a charlar con ellos y bueno, pues a partir de ahí pensaron que yo era una persona que podía hacer el trabajo ahí bien, adecuada y pues muy feliz. Muy inesperado, ya te digo, ¿eh? Yo nunca he podido tener eh, sí el deseo, porque uno al final quiere estar en los medios en los que puede hacer mejor su trabajo, ¿no? Y puede cumplir sus sueños en ese sentido, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta, pues cuanto mejor sea el escenario, mejor posible, ¿no? Pero no tenía la búsqueda activa, ¿no? Desde yo quiero estar aquí, ¿no? Sino simplemente yo hacía Te surgió. mi camino y la oportunidad surgió, que no suele suceder, la verdad, pero en mi caso así que fue y bueno, pues desde ahí muy contento y por eso digo, yo tengo una responsabilidad muy grande porque yo creo que a mucha gente le gustaría tener esa oportunidad, ¿no? Y yo que la he tenido, pues siento esa responsabilidad extra de poder hacerlo bien para que los que estén al otro lado valoren eso. Se Bueno, nota que pues ya estamos disfrutas, terminando. disfrutas Sí. con tu trabajo, la verdad. Estamos terminando la entrevista un poco, nos quedan 5 minutos y nos gustaría terminar primero que nos hagas un breve apunte que también que es estar en el reverso con Gonzalo. Y tu última reflexión y una reflexión interesante para terminar el programa en estos últimos 5 minutos. ¿Cómo ves el futuro del baloncesto? En el sentido de que parece que siempre estamos mirando audiencias, parece que en Estados Unidos no van tan bien, parece que internacional van muy bien. Y yo siempre digo que la NBA se está quedando con todo el mercado mundial. Las NBA en África, en Australia, parece que quieren montar un proyecto también en Europa. ¿Cómo ves tú todo esto? Porque hay una pelea también entre ese básquet FIBA que sí que saca más jugadores de calidad y talento, pero parece ser que lo que es la estructura no funciona tan bien. ¿Cómo ves estas dos reflexiones que nos hacen? Hablas un poquito del reverso y hacia dónde va el básquet. Bueno, por comenzar por esto último, creo que la globalización en general del deporte ha contribuido muchísimo a todos los niveles, ¿no? Porque es una globalización formativa también, ¿no? La NBA ahora mismo se nutre de forma muy importante en jugadores formados fuera de Estados Unidos. Existen muchísimas facilidades, el talento rápidamente va allí, ya no tiene ni siquiera que estar consolidándose aquí, ya directamente con 18 años, incluso antes te vas allí. Entonces eso lo que hace es potenciar y agrandar las diferencias, ¿no? Y luego el volumen económico de negocio es insalvable para cualquier tipo de competencia, incluida FIBA, Euroliga, lo que sea, ¿no? Allí el volumen de dinero, cuando tú juntas mucho mayor potencial económico y mucho más prestigio deportivo, la batalla la tienes ganada, ¿no? Entonces la NBA pues campa a sus anchas y luego también me parece interesante lo que dices de las audiencias, porque desde mi punto de vista se consume de forma muy diferente el producto. Entonces, para la NBA, ahora mismo que exista un bajón a nivel televisivo, que habría que estudiarlo, ¿eh? Pero que exista un bajón en cuanto a índices televisivos en según qué casos, no repercute absolutamente nada, sabiendo que el seguimiento del League Pass o que el seguimiento en redes es el que es, ¿no? Que es tremendamente dominante, ¿no? Entonces, a la hora de vender el negocio, la NBA es maestra y lo ha demostrado mucho tiempo, aunque ya no esté desafortunadamente David Stern, que fue el hombre que cambió totalmente el negocio. Pero sigue siendo una de las empresas más punteras del mundo en esto. Entonces, no van a dar pasos en falso o sería muy extraño que los dieran, ¿no? Entonces, creo que el camino del baloncesto en ese sentido es de estar por debajo del fútbol, porque eso es absolutamente Sí, imposible superar esa barrera. Pero en cuanto a NBA, me parece una de las empresas, porque no hay que olvidar esto también, ¿eh? La NBA es un deporte, sí, sí, la NBA es un negocio, ¿no? Y luego a total. partir de ahí se cimienta sobre un deporte, pero es un negocio y es una de las empresas que mejor se posiciona y mejor se mueve del mundo, ¿no? Entonces creo que el futuro pues está bastante estabilizado, a ver ahora qué pasa con el nuevo acuerdo también, que en 2016 supuso un cambio muy grande de las normas, derivó, por ejemplo, la llegada de LeBron a los Warriors, que era imposible antes, es decir, pueden pasar varias cosas, pero en cuanto a salud a medio o largo plazo creo que está bastante estabilizada, ¿no? Y por último, con el reverso para mí, igual que es un orgullo trabajar al lado, aprender de la gente de la que puedo aprender
en televisión, con Anthony, por supuesto, ¿no? Que esta es la cara de la NBA durante los últimos 30 años. Esta es la temporada número 30 de Anthony, es una auténtica locura. Y ha servido como referente a muchas personas y lo sigue haciendo. Para mí es un orgullo, pues del mismo modo con Gonzalo, ¿no? Gonzalo para mí ha sido también un referente, lo sigue siendo. Y bueno, es que no tengo nada más que buenas palabras, ¿no? Para el tipo de Qué bueno. profesional que es, para la calidad humana que tiene. Y luego, aparte, la gran ventaja que tenemos los dos, que esto te lo voy a contar ahí también, es que nosotros tenemos una visión del baloncesto Similar. muy similar, muy similar. Entonces, el hecho de tener una visión tan concreta de algunas cosas nos facilita mucho el poder hacer un producto como el que hacemos, ¿no? Que es un producto distinto, ni mejor ni peor, distinto, ¿no? Entonces nosotros hacemos un Pues, producto que a nosotros nos hubiera gustado consumir y ahora tenemos la fortuna de poderlo hacer, ¿no? Y sentir el calor de mucha gente que dice, joder, esto no se hacía y se hace y me gusta, ¿no? Y me gusta que se vea el baloncesto desde ese otro prisma, ¿no? Entonces yo tengo la fortuna de poder compartir esa visión con Gonzalo en muchas cosas, en otras no, a lo mejor yo soy una persona que tiene unos gustos más ligados, por ejemplo, a la vanguardia analítica y él no, ¿no? Pero bueno, al final fantástico. el, el punto en común es muy, muy similar y luego a nosotros nos encanta contar historias, utilizar el baloncesto para contar historias y creo que al final la mezcla del destino nos ha puesto ahí juntos por algo, yo creo, ¿no? Porque hacemos el producto que a nosotros nos hubiera gustado consumir. Pues gracias, de verdad. Ha sido un auténtico partner de Andrés, de verdad. Y espero que os haya gustado la entrevista. Es un placer, Andrés, muchas gracias. Y te seguimos viendo y escuchando, hablando de NBA y de Para mí ha muchas sido más un auténtico cosas. placer. Así que un gran Ha sido un placer auténtico placer. y muchas gracias, ¿eh? Seguimos en contacto.